La palabra de Dios dice, 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. A ver, nuevamente, 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias, Padre, porque podemos estar aquí para escuchar tu voz. Ruego, Padre, que esta predicación la hagas un mensaje que hable y cambie nuestras vidas. Y que podamos nosotros, ¿verdad?, salir de aquí con el desafío de vivir acorde al fruto de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que cualquier distracción sea quitada delante de nosotros y que nos ayudes, Padre, a recibir tu palabra para ponerla en práctica y para compartirla con los demás. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Necesitamos ser personas más amorosas. Es el título, hermanos, que le he dado al sermón de esta mañana. Necesitamos ser personas más amorosas. El amor es lo primero que se menciona cuando se describe el fruto del Espíritu Santo allá en Gálatas 5. Usted recuerda esta cita de la Escritura. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Empieza este atributo, esta característica. Y antes de empezar yo a desglosar el sermón, quisiera, ¿verdad?, preguntar de manera general, ¿qué es el amor? Piense en esto, ¿qué es el amor? ¿Qué entiende usted por esta palabra amor? La bondad de Dios. ¿Qué más me puede decir si yo le preguntara qué es el amor para usted? Porque le debo de decir algo. Esta palabra, amor, es posiblemente la palabra más malentendida en el mundo. Y voy a explicar por qué. Porque la usamos para describir muchas cosas. Y al hacer esto vamos destruyendo su significado original. Vamos destruyendo, ¿verdad?, su significado real. La mayoría de las personas piensa que el amor es un sentimiento. ¿Sí ha escuchado eso? Es que yo siento amor. ¿Sí lo ha escuchado o no? Y el amor, según lo que la palabra nos dice, no es un sentimiento. Pero hay personas que dicen, ¿verdad?, que yo siento amor. Yo siento amor. Pero no, hermanos, no es así. El amor no es un sentimiento. Ahí para que completen su bosquejo, no es eso. El amor también, hermanos, no es algo incontrolable. Porque luego decimos, ¿verdad? No es que hice eso porque estaba enamorado. No sabía lo que hacía porque pues cuando uno se enamora, cuando uno siente amor, pierde el control. Y la Biblia no nos dice que el amor es eso. Y tampoco nos dice que es incontrolable. Hay algunos que piensan eso, que el amor es incontrolable, pero no es así. Se puede controlar. Y la Biblia nos dice que debemos aprender cómo hacerlo. Y es más, hermanos, Jesús nos ordenó que nos amáramos unos a otros. Que pudiéramos controlar, ¿verdad?, esa elección, esa decisión para con las demás personas. El amor, lo que sí es un asunto de 2 cosas. Primero, el amor es un asunto de una elección. El amor es una decisión. Usted tiene que decidir experimentar el amor y expresar el amor. No tiene que querer sentirlo, tiene que decidir, tiene que tomar esa elección. El amor es un asunto, ¿verdad?, que usted puede decidir tener o no tener. Pero también el amor es una acción. Yo creo que usted ha escuchado esto, ¿verdad? Que el amor es más que palabras, ¿verdad? El amor es más que palabras. Incluso cuando a lo mejor, ¿verdad?, los hombres estuvimos pues conquistando a la que ahora es nuestra esposa, pues muchas veces a lo mejor recibimos esta respuesta de ellos, ¿verdad? No, ya no me digas que me amas, demuéstramelo, ¿verdad? Y el hombre enamorado, valiente, pues le demostraba el amor, ¿verdad? Entonces el amor es una decisión, es una elección y es una acción, es algo que se hace, que se demuestra, que se expresa.
No solamente se dice, se hace. Por eso es que usted y yo necesitamos ser personas más amorosas. Y mire, la palabra, antes de entrar, ¿verdad?, ya de lleno a los pasos que necesitamos para ser personas más amorosas, quiero decirle que la Biblia habla del amor en 4 maneras. Usa 4 palabras. En la semana tuve la oportunidad de ir a la célula y compartí esto con los hermanos. Porque esto mismo hace, ¿verdad?, que usted y yo malinterpretemos o malusemos la palabra amor. La Biblia usa la palabra, primero ahí en su bosquejo viene estorge, una palabra griega, para definir, ¿verdad?, o para describir o dar a entender de un amor natural. Cuando la Biblia, ¿verdad?, usa esta palabra en el idioma original, está hablando de un amor natural. A lo mejor un amor que el padre tiene por su hijo, ¿por qué? Porque es su hijo. O el hijo tiene por su mamá, ¿por qué? Porque es su mamá. Entonces la Biblia usa esta palabra estorge para hablar, ¿verdad?, de un amor natural. También la Biblia usa la palabra eros. Y esa palabra la usa la Biblia para hablar del amor entre pareja, del amor sexual que tiene el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Por eso es importante, hermanos, entender, ¿verdad?, que no cuando la Biblia dice amor se está refiriendo al tipo de amor estorge natural, o no siempre se va a referir al amor eros entre parejas. Hay varias maneras. Hay otra más que es filía, que es un amor, ¿verdad?, una palabra que se usa para expresar afecto, amistad. Entonces hay que comprender esto. ¿Por qué? Porque vamos a poder comprender, ¿verdad?, cómo debemos usar la palabra amor. Y termina, ¿verdad?, la Biblia usando también una palabra que es ágape. A lo mejor esta la he escuchado más. Y esta palabra, cuando se menciona en la Biblia, se hace para hablar de un amor incondicional, de un amor sacrificial, tal como el que Cristo nos tuvo cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hace alusión a un compromiso, esta palabra por el cual debemos actuar. Entonces hay que identificar esto, hermanos, y hay que sentar las bases. ¿Por qué? Porque hay que comprender cómo estamos usando nosotros esta palabra amor en nuestra vida. Ahora yo le pregunto, ¿es posible amar a alguien que no le cae bien? Es capciosa la pregunta, no le tiene que pensar mucho. ¿Es posible que usted o yo amemos a alguien que no nos cae bien? A ver, respóndame. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Es posible. Incluso, ¿verdad?, la Biblia y Dios nos enseña a amar a quienes nos rodean a pesar de que sean antipáticos. A pesar, ¿verdad?, de que no nos guste cómo actúan. A pesar de que no nos guste cómo se visten, cómo piensen. Yo no sé tú, ¿verdad?, pero yo voy a hablar de mí para no exhibir a nadie. Pero ¿qué cree el pastor? El pastor ama a personas que no le cae del todo bien. De otra iglesia. No vinieron hoy aparte. Esos son otros. Pero lo hago, hermanos, porque sé que la Biblia me manda a hacer eso. No me tiene que caer bien la persona para yo poder amarlo. Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, ama a tu prójimo si te cae bien. Ama a tu prójimo si te gusta cómo se viste. No, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues te digo, yo no sé tú, pero mi vida está llena de personas que no me gustan. Como te vuelvo a decir, no están aquí. No, aquí todos los que están, aquí todos me gusta la manera en la que ustedes se visten, en la que son. Quisiera que fueran mejores, sí, ustedes también quisieran que fueran mejor, yo creo que también. Pero hay personas en mi vida, ¿verdad?, que no me gusta. No me gusta su forma de hablar. No me gusta su forma de vestir. No me gusta cómo hablan con otros. Así de déspota, de grosero, ¿verdad?, de altanero. No me gusta. Pero no por eso no los amo o no las amo. Debemos entender, ¿verdad?, que no nos debe gustar la forma de actuar, de vestir de las personas para poder amarlas. Somos llamados a amar a esas personas. Y si nos ponemos a pensar, todos por algún momento somos difíciles de amar. Analice esto con usted, ¿verdad?, en introspectiva. ¿Usted es fácil de amar? Así con sus cambios de humor. Así como se pone cuando tiene hambre. Usted no ha visto al pastor con hambre y no lo quiere ver.
Pero analice, ¿usted es una persona fácil de amar? Yo creo sinceramente que todos en algún momento somos difíciles de amar. Y hay otras personas bien bendecidas que son difíciles de amar siempre. ¿Verdad? Cualquier cosa que hacen uno dice, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Pero a pesar de eso, sobre eso, la Biblia nos manda a amarnos. Por eso es que necesitamos ser personas más amorosas. Necesitamos crecer en el fruto del amor. Y yo quiero compartirle en esta mañana entonces algunos pasos para poner en práctica y de esta manera ser una persona más amorosa. Vamos a ver entonces pasos para ser una persona más amorosa. Y el primer paso que yo veo en la palabra de Dios que hay que dar, que hay que poner en práctica para poder ser una persona más amorosa es experimentar el amor de Dios. La palabra en Efesios 3:19 dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si se da cuenta, la palabra nos llama primero a experimentar el amor de Dios de manera personal, interna, en nuestro ser, para después entonces sí, ser una persona más amorosa. Antes de poder amar a otros, sean quienes sean, debemos sentir, entender y experimentar el amor de Dios. Si usted no lo ha hecho, si usted no ha podido experimentar el amor de Dios, entonces no va a poder amar a las personas. Y sobre todo a las personas que no le caen bien. De hecho, ¿verdad? Dios está muy interesado en que comprendamos su amor. Y quiere que tú y yo lo experimentemos en todo sentido. En la versión Reina Valera dice, ¿verdad? Que comprendan cuán alto, bajo, ancho es el amor de Dios. O sea, enorme, vasto. Tan grande que es necesario que tú y yo lo experimentemos. Y este primer paso es importante, hermano, para poder ser una persona más amorosa. Porque solamente al sentirte tú o al sentirme yo amado por Dios es que vamos a poder entonces expresar ese amor a las demás personas. Si tú de manera personal no te sientes amado por Dios, comienza por eso. Experimenta su amor para que entonces después puedas expresarlo a las demás personas. Una vez escuché, hermanos, en una clase de escuela dominical, la frase de nadie puede dar lo que no tiene. No sé si tú la has escuchado, pero yo comprendí esta frase así cuando la dijeron, dije, sí es cierto. Yo no puedo dar amor si yo no tengo amor. Yo no puedo dar algo que no tengo. Necesito primero tener eso y después tomar la decisión de compartirlo, de expresarlo. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Es vital entonces, hermanos, que empecemos dando este primer paso, experimentando el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos sentimos amados, entonces vamos a poder expresar el amor. Si yo no me siento amado, no puedo ni podré dar amor y mucho menos voy a poder crecer en el fruto del Espíritu Santo que es el amor. Entonces hay que entender esta parte. Necesito yo crecer adentro, experimentando el amor de Dios. Y eso me va a llevar a expresar el amor de Dios a las demás personas. Entonces la pregunta aquí es, tú, de manera personal, ¿estás experimentando el amor de Dios? Y fíjate cómo planteo la pregunta, ¿estás? De algo continuamente, no de algo que yo ya experimenté en el pasado. No, es algo que hay que experimentar cada día de nuestra vida. Y cuando tú y yo experimentamos el amor de Dios, entonces más fácilmente podemos expresar amor a las demás personas. El segundo paso, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Si tú quieres ser una persona más amorosa, primero experimenta el amor de Dios, pero segundo, perdona a quienes te hirieron. Si quieres realmente crecer, ¿verdad? Y ser una persona amorosa, una persona que expresa el amor de Dios con sus semejantes, con quienes lo rodean, debes estar también dispuesto a dar este segundo paso. Perdonar a quienes te hirieron. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia ahí de los Colosenses, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, ¿qué dice Pablo? Perdónense. Perdónense, así como el Señor
los ha perdonado a ustedes. Este paso, hermanos, el número 2, ¿verdad?, que le estoy compartiendo, va de la mano con el primero. Si tú experimentas el amor de Dios, puedes expresar el amor de Dios. Si tú experimentas el perdón de Dios, vas a poder también expresar perdón a esas personas que te hirieron. Pero la cuestión es que, hermanos, no estamos dispuestos a perdonar. Y menos a hacerlo a la manera de Dios. El segundo paso para crecer en amor y aprender a amar a otros es perdonar a quienes nos han lastimado. La Biblia es clara, hermanos, y nos dice que es imposible amar a alguien por completo y al mismo tiempo estar resentido, enojado, amargado contra esa persona. Hay que entender esta parte, ¿verdad? Como lo siguiente: yo no puedo dar amor a otros y menos crecer, menos poder perdonar a alguien si mi corazón está dividido. Porque entonces, mientras estoy queriendo experimentar el amor de Dios, sigo guardando resentimiento, sigo guardando amargura, odio, ira. Y eso en algún momento, si está aquí guardado, ¿qué va a pasar? Va a salir. Por eso debemos nosotros, ¿verdad?, cortar con eso. Y lo hacemos a través del perdón. Si tú no perdonas a quienes te hirieron en el pasado, a quienes te lastiman en el presente, te van a lastimar en el futuro, entonces te vas a amargar. Y te vas a enojar, y vas a resentirte, y vas a experimentar el odio. Y eso no es el plan de Dios para tu vida. Necesitamos entonces, ¿verdad?, comprender que Dios nos llama a perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Dios no nos pide que hagamos algo que Él no hizo, porque Él ya nos perdonó si tú y yo venimos a Cristo, todos nuestros pecados. Y asimismo Él espera, ¿verdad?, que perdonemos también nosotros a quienes nos lastiman. Muchas personas, sin duda, tienen una causa justa. Y digo justa entre comillas, hermano, humanamente hablando. Tienes a lo mejor tú una causa justa porque lo que te hicieron fue algo duro. Fue algo que te lastimó. Y yo no quiero menospreciar ese dolor, pero lo que sí quiero es mandarte, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios te dice para que puedas salir de ese resentimiento, de ese odio, de esa amargura. Y es clara la palabra. ¿Quieres salir de eso? Perdona. Perdona a quienes te hirieron. Muchas personas, por eso digo, tienen una causa justa para su enojo, para no perdonar. Pero cuando venimos a Cristo debemos dejar atrás el pasado. Debemos dejar, ¿verdad?, atrás el dolor, las ofensas y seguir adelante con su ayuda y su poder, dispuestos a perdonar a las personas. Para poder comenzar a amar hoy a las personas, debemos cerrar las puertas del pasado. Y ciérralo con llave, y agarre la llave y aléjela de usted. Entréguesela al Señor. Porque si no, usted va a ir cada vez que se sienta mal, cada vez que quiera una excusa, va a ir a abrir esa puerta y sacar ese dolor para que entonces justifique usted su actitud, su mala actitud. Debe estar dispuesto a perdonar. Y esto, hermanos, no solamente es lo correcto, sino que también es para nuestro bien. Si tú y yo no perdonamos, nos estamos dañando a nosotros. Estamos guardando sentimientos negativos adentro. Y eso, hermano, no deja nada bueno. Debemos nosotros estar dispuestos a perdonar a quienes nos han herido. Y no tanto porque la persona se lo merezca. Porque usted me puede decir: ay, pastor, es que usted no sabe, ella se merece que yo no lo perdone, que no la perdone, se lo merece, porque lo que me hizo, ni se lo puedo contar de tan grave que es. Pero usted no debe perdonar a la persona porque se lo merezca, sino porque usted lo necesita para poder crecer, para poder, ¿verdad?, restaurar con la ayuda del Señor su corazón. Si usted no perdona, entonces se sigue agarrando, ¿verdad?, a ese dolor y no va a poder avanzar. El día de hoy podemos comenzar a crecer. Podemos comenzar a ser personas más amorosas siempre y cuando nos atrevamos a perdonar a quienes nos han lastimado, en lugar de seguir, ¿verdad?, provocándonos dolor una y otra vez cada vez que pensamos eso que nos hicieron. ¿Si has conocido tú a personas que batallan con dar este paso, con perdonar a quienes los han lastimado? Y cuando hablan contigo, ¿verdad?, te dicen: no, es que él se lo merece, se merece que no lo perdone. Y hermanos, yo me pongo a pensar, si así actuara nuestro Dios con nosotros, pues ya estaríamos consumidos en las llamas del infierno. Porque eso es lo que merecemos. Pero el Señor, ¿verdad?, no nos da lo que merecemos.
sino que nos muestra su gracia y nos regala algo que no merecemos. Y así también el Señor espera que tú y yo actuemos, tomando la decisión y dando este paso para perdonar a quienes nos han herido. Ahora, si tú en tercer lugar quieres ser una persona más amorosa, si quieres crecer en el fruto del Espíritu Santo, también debes estar dispuesto a cambiar tus pensamientos. Si tú no cambias aquí, no vas a poder cambiar acá. Y entonces no vas a poder expresar ese cambio, esa diferencia positiva en tu vida. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Tienes que cambiar tus pensamientos, tienes que aprender a controlar tus emociones. La cuestión es que, hermanos, no muchas veces estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos. La Biblia ahí en Filipenses nos dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pablo le está diciendo a esta iglesia ahí en Filipos, cambien su manera de pensar. No nada más piensen en el yo, piensen en el nosotros. No pienses solamente de manera egoísta, piensa en la persona que está a tu lado. No empieces a tener pensamientos egoístas u orgullosos. Debes estar dispuesto a cambiar tus pensamientos. Y nos dice Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces nos lleva, ¿verdad?, a vernos en el espejo del maestro al cual queremos imitar. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús estuvo dispuesto, ¿verdad?, a no nada más ver por sus propios intereses, sino ver por los nuestros. Por eso es que va a la cruz. Por eso es que ocupa tu lugar y el mío ahí en la cruz del Calvario y muere por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo ya no tengamos, ¿verdad?, esa preocupación. Entonces, el tercer paso para aprender a amar a otros es tener pensamientos amorosos en lugar de pensamientos egoístas. La Biblia nos recuerda, ¿verdad?, que nosotros como creyentes debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Una actitud de humildad, de amor, de generosidad, de misericordia, empática, compasiva. Esa es la actitud que tuvo Cristo. Ahora, ¿nosotros estamos actuando de esa misma manera, con esa actitud que tuvo Cristo? Para crecer en amor, para crecer en este primer fruto, debemos comenzar a modificar varios de nuestros pensamientos. Y para ello, ¿verdad?, necesitamos comenzar a interesarnos en las necesidades de mi prójimo, en los dolores de mis hermanos, en los problemas de los semejantes, para poder entonces tener esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y hay que cambiar, ¿verdad?, nuestro pensar sobre ellas. Y más cuando estamos junto a ellas. Yo no sé, ¿verdad?, esto es más común en las niñas. Normalmente una niña, yo lo digo porque yo tuve 2 hermanas, ¿verdad? Y ellas decían, ay, es que esa niña me cae mal, no me gusta cómo es. ¿Y sabe lo que pasaba con esa misma niña a la siguiente semana? Era su mejor amiga. ¿Pero por qué? Porque ella estuvo dispuesta a cambiar sus pensamientos. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros así, ¿verdad? No soportamos a alguna persona. Pero cuando le dejamos a Dios el control de nuestra vida, le decimos, Señor, cambia mis pensamientos sobre fulanito, perenganito. Y le dejamos actuar y Él cambia, esa persona, fulanito o perenganito, se vuelve alguien indispensable para nosotros. Y ahora nos lo vivimos, ¿verdad?, con esa persona. Pero solamente sucede eso cuando estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos. Es más fácil entender a las personas que nos rodean y más fácil entender por qué actúan como actúan cuando nosotros empezamos a interesarnos en sus necesidades. Es más fácil comprender a una persona, ¿verdad?, y amarla cuando estoy pasando cierto tiempo a su lado. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Hay un refrán, ¿verdad?, muy popular que dice, antes de juzgar a alguien, camina primero en sus zapatos. ¿Y a qué hace alusión este dicho? Bueno, que antes de mirar los defectos de alguna persona, primero vea sus necesidades. Y al ver eso vas a entender por qué actúa como actúa. Pero la cuestión es que muchas veces nosotros, ¿verdad?, en esta rapidez en la que vivimos, no estamos dispuestos ni a detenernos, ni a mirar a las personas, y menos a darles de nuestro tiempo. Y lo que resulta de eso es que no podemos amar a las personas que están alrededor de nosotros. Todos sin excepción, hermanos, necesitamos amor.
La persona que me diga, que ponga usted de frente de mí, que me diga que no necesita amor, está mintiendo. Todos necesitamos expresar y recibir amor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos personas relacionales. Dios nos hizo con ese propósito, que lo busquemos a Él, que nos relacionemos con Él, que hablemos con Él. Y por eso es que es sumamente importante crecer en este aspecto. Pero hay que estar dispuesto a cambiar nuestros pensamientos. Y le voy a decir algo más, hay que estar dispuesto, y escuche bien, a cambiar también nuestras oraciones. Porque luego me he topado yo con gente, otra vez lo voy a decir, de otra iglesia, ¿verdad? Que ahora y Señor, elimínalo, digo, ilumínalo, Señor. O algunos otros oran, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Sí ha visto a personas así? Hay que cambiar esa manera de orar. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos y a la par cambiar también nuestras oraciones, nuestras palabras. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. Así que cuando cambiamos esta manera de pensar, cuando cambiamos nuestra mente, entonces cambiamos nuestra persona. Cuando tú cambias tus pensamientos, tu manera de pensar acerca de alguien, gradualmente vas a ir cambiando tus sentimientos hacia esa persona. Así que debes estar también dispuesto, si quieres ser una persona más amorosa, a cambiar tus pensamientos. Y ahí ponle, ¿verdad?, en el bosquejo, a cambiar también tus oraciones. Necesitamos, hermanos, dejarle a Dios actuar en nuestra vida y dejarlo cambiar nuestros pensamientos. El cuarto paso, ¿verdad?, que debemos llevar a cabo para ser personas más amorosas es actúa con amor. Si tú quieres ser una persona que expresa más amor, que crece en el amor, debes estar dispuesto a actuar con amor. La palabra de Dios en Lucas 6, 27 al 28 dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. En cuarto lugar, el cuarto paso entonces para crecer, para ser una persona más amorosa, es actuar con amor. Actuar tal como Jesús nos enseña. Actuar entonces con amor. En algunas ocasiones, ¿verdad?, algunos hermanos se han acercado conmigo para decirme que se sienten algunos, ¿verdad?, hipócritas, porque dicen, pastor, es que pues yo no puedo tratar a una persona de una manera en la que yo no lo siento porque me siento hipócrita. Pero hermano, cuando usted cambia sus pensamientos y actúa con amor, no está siendo hipócrita, está siendo humilde. La cuestión es que no todos, ¿verdad?, están dispuestos a ser humildes, a actuar con humildad. Entonces, esas personas, ¿verdad?, dicen, bueno, si yo actúo bien con alguien que no me cae bien, me siento mal, me siento hipócrita, mentiroso. Y debe usted, ¿verdad?, estar dispuesto a quitar ese pensamiento, esa mentira de su mente y comenzarlo a llenar, ¿verdad?, su cerebro con la verdad de Dios. Y eso lo va a llevar a actuar con amor. Jesús nos manda en este versículo de Lucas a hacer algunas cosas sumamente prácticas, cosas específicas que tú y yo debemos entonces poner en práctica para actuar con amor. Fíjese, este versículo primero nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Sí o no? Jesús empieza poniendo la vara bien alta, hermano. Hermana, ama a tu enemigo. Ya con eso, ¿verdad?, lo hace a uno pensar, lo hace a uno pues decir, pues no voy a poder. Pero no se queda solamente ahí, ¿verdad? Cuando Él dice, ama a tus enemigos, en otras palabras está diciendo, ignora sus faltas. Ignora sus defectos. Ignora sus acciones negativas que pudiera hacer en tu contra incluso. Porque cuando entonces haces eso, estás demostrando amor por esa persona. Por eso es que nos dice, ama a tus enemigos. Pero también nos dice, haz el bien. Y ya parece ahí, ¿verdad?, que es más fácil de poner en práctica, pero analizando hacer el bien, ¿cómo cuesta? Si fuera fácil, todos lo harían, ¿está de acuerdo conmigo? Pero como es complicado hacer el bien, como muchas veces, ¿verdad?, no da resultado inmediato, no todos están dispuestos a hacer el bien.
Pero aquí Jesús nos está diciendo que debemos buscar maneras de ayudarnos, formas de servirnos unos a otros e incluso, si nos es posible, satisfacer las necesidades o hacer algún favor a la otra persona sin dudarlo. Si queremos ser nosotros personas amorosas, debemos entonces actuar, ¿verdad?, de esa manera, buscando hacer el bien y hacerlo con amor y alegría. Porque luego si hay personas, ¿verdad?, que están dispuestas a hacer el bien, pero enojados. Y si no, vea a alguno de sus hijos, ¿verdad? Sí va a ir a las tortillas, pero va a ir enojado. Todo yo, otra vez yo. Parezco esclavo y no sé qué. Y hace el bien, sí, pero con una actitud que no es correcta. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Ama a tus enemigos, pero también haz el bien. Y después, ¿verdad? Jesús nos dice, bendice a quienes te maldicen. Y vuelve a subir la vara, ¿verdad? O sea, ama a tus enemigos está hasta acá. Luego hace el bien, bueno, baja unos 2, 3 escalones y luego bendice a quienes te maldicen. Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo bendecir a alguien que me está haciendo el mal? No concuerda. Pero con el poder de Dios es posible. Esto se refiere a la forma en la que hablamos de ellos y en la manera en la que le hablamos a las demás personas de ellos. ¿Has hablado bien de alguien que te hizo mal? Yo espero que sí. Yo espero que realmente tú hayas experimentado esta bendición que hay, ¿verdad?, en hablar bien de alguien aún a pesar del mal que nos hizo. Porque sin duda, hermanos, cuando hacemos eso, no solamente honramos a Dios, sino que crecemos en el amor. Y si no, ¿verdad?, te doy el consejo que me decía mi mamá: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Porque luego, ¿verdad?, estamos ahí con la familia o con algún hermano de la iglesia y quejándose un hermano del otro, y ahí también nosotros avivamos, ¿verdad?, la queja, el chisme, el bla, bla, bla. En vez de parar eso, ¿verdad?, y a pesar de lo que nos hizo, la actitud mala que nos mostró, la acción que nos provocó. Entonces hay que pensar en eso. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que debemos bendecir a quienes nos maldicen. Y por último dice, ora por aquellos que te maltratan. Otra vez, algo súper difícil de hacer. Ora por aquellos que te maltratan. Cuando tú y yo oramos por esas personas que nos lastiman o nos provocaron dolor en el pasado, crecemos en amor. Y además, fíjese, orar por las personas no solamente las cambia a ellas, sino que también nos cambia a cada uno de nosotros y nos ayuda a crecer. Así que si tú, ¿verdad?, en tu vida tienes a alguien que en el pasado te lastimó, te provocó dolor, la Biblia te está diciendo que ores por esa persona. ¿Para qué? Para que el poder de Dios la pueda cambiar. Pero también cuando tú estás orando, estás siendo cambiado por Dios, transformado por Él. Entonces, si la persona que te lastimó cambia o no cambia, eso es asunto de ella. Pero tú estás creciendo en este atributo tan necesario que es el amor. Y es más, aunque esas personas no cambien o no lo hagan enseguida como nosotros quisiéramos, cuando tú y yo oramos por ellos, nos ayuda a cambiar nuestra actitud hacia esas personas. Y entonces podemos ir con esa persona que nos lastimó y nos lastimó en serio y tratarla como Cristo la trataría, con amor. Pero hay que estar dispuestos, ¿verdad?, a actuar con amor. Y el último paso, el quinto, que de manera personal yo creo que es el más complicado, hermanos. Si queremos ser personas más amorosas, hay que esperar siempre lo mejor de los demás. Primera de Corintios 13, versículo 7 dice, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Este último paso, ¿verdad?, que nos va a ayudar a ser personas más amorosas y a crecer en el fruto del Espíritu Santo de manera personal, pienso que es el más difícil. Esperar siempre lo mejor de las demás personas no es fácil. No es algo que se da de manera natural. El pasaje, ¿verdad?, que le acabo de leer ahí en Primera de Corintios 13, versículo 7, dice que el amor tiene ciertas características, ciertos atributos, y una de esas es que está dispuesto a esperar y espera siempre lo mejor. La cuestión es, ¿nosotros estamos esperando lo mejor de las demás personas?
¿Estamos haciendo eso que la Biblia nos llama a hacer? Porque no sé si te has dado cuenta, pero generalmente cada uno de nosotros vive de acuerdo a las expectativas, ¿verdad?, que los demás tienen acerca de nosotros. Y es complicado quitarte eso, porque tanto te lo han dicho que te lo has creído. Pero la palabra nos dice, ¿verdad?, que debemos nosotros esperar siempre lo mejor. Hay muchos papás, ¿verdad?, que siempre le dicen a sus hijos: nunca vas a llegar a hacer nada, eres un tonto, no sirves para esto, nada haces bien. ¿Qué va a pasar al pasar del tiempo? El niño va a crecer pensando que es un fracasado, que es un tonto, que nada hace bien. ¿Por qué? Porque no está alguien esperando lo mejor de ese niño o de esa niña. Por eso hay que cuidar, hermanos, nuestras palabras. Por eso hay que cambiar nuestros pensamientos. Hay que actuar con amor y hay que esperar lo mejor. O aquel esposo, ¿verdad?, que siempre recibe de su esposa los mismos comentarios. Es que tú no cambias, siempre es lo mismo, no aprendes. ¿Sí le suena familiar? Casi no, ¿verdad? Casi no. O si le suena, a lo mejor fue porque al vecino le dijeron y lo tundieron, va, con esas frases. Pero analicemos con qué facilidad decimos esas palabras. Y cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo: no espero nada de ti. ¿Por qué? Porque nada haces bien. Porque siempre es lo mismo, porque no cambias, no aprendes. Y entonces la persona, ¿verdad?, el esposo o la esposa va a actuar de esa misma manera. Inconsciente o conscientemente, algunas veces somos o de apoyo o de estorbo, ¿verdad?, para nuestra esposa o nuestro esposo. Y hay que analizar eso, hermanos. Porque Dios quiere que tú y yo estemos dispuestos a esperar siempre lo mejor de las demás personas. El amor es sumamente contagioso. De volada se ve cuando alguien es una persona amorosa. Y cuando estamos con esa persona nos contagiamos y queremos ser como él o como ella. Y esto, ¿verdad?, es algo que nos debe animar. Porque cuando tú y yo somos y crecemos en el amor, entonces cambia a las personas a nuestro alrededor. Si tú te quieres responder a la pregunta: ¿por qué mi esposo o mi esposa, mi hijo, mi hija no cambia? Pues es porque a lo mejor, ¿verdad?, tú no estás animándolo o animándola a cambiar, a mejorar. ¿Por qué? Porque dices esas palabras con mucha facilidad, en lugar de esperar lo mejor de esa persona. ¿Quieres que alguien cambie? ¿Quieres que alguien crezca? Trátalo de la forma en la que quieres que llegue a ser. Trátalo de esa manera. Porque entonces su pensamiento va a estar: sí puedo. Y sí puedo porque alguien está orando por mí. Sí puedo porque tengo el poder de Dios. Sí puedo porque el Señor tiene un propósito para mí. Pero si lo tratas de la misma manera, entonces la persona pues ni va a cambiar, ni va a crecer, e incluso se va a amargar. Y hermano, esto no es un acto de manipulación. Ni tampoco es solapar a la persona. Porque luego decimos: no, es que no lo voy a regañar porque luego a lo mejor y lo traumo. No, quítese eso. O no lo voy a corregir porque pues no sé cómo vaya a reaccionar y a lo mejor sucede algo que yo no quiero. No, quítese eso, porque esos son pensamientos que el diablo está poniendo en su mente. Usted esté dispuesto a esperar siempre lo mejor y actúe con amor. En la dominical yo le decía, ¿verdad?, que el trabajo de los padres no solamente es proveerle a sus hijos para sus necesidades, sino también, ¿verdad?, criarlos con amonestación, para corregirlos, para castigarlos, porque eso demuestra que los aman. Entonces hay que estar nosotros dispuestos, hermanos, a esperar siempre lo mejor. Y para eso, ¿verdad?, hay que tratar a las personas de la manera en la que queremos que sean. Y entonces va a haber resultados diferentes. Para terminar, quiero hacerte un desafío. Un desafío que te va a permitir ser una persona más amorosa. Todos, hermanos, lo digo de manera general, todos debemos seguir creciendo en amor. Y somos llamados a hacerlo en unidad. A hacerlo junto con nuestros hermanos en la fe. Pero quiero ponerte el reto de que antes de que comiences a practicar estos pasos que hemos visto, primero te entregues por completo a Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? A que entregues tu pasado, a que entregues tus traumas, a que entregues tus sueños, tus metas, tus planes. Y entonces sí, con la ayuda de Dios puedas comenzar a actuar con amor. Debes y necesitas, hermano, estar dispuesto
hacerlo. Porque cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, estos pasos que hemos visto, se vuelven pan comido. Son más fáciles de hacer si nos sometemos en obediencia a la voluntad de nuestro Señor. Pero hay que estar dispuestos, hermanos. Necesitamos hacer esto antes de cualquier otra cosa, porque nosotros como humanos no tenemos ese amor lo suficientemente fuerte para resistir, para enfrentar las tormentas de la vida. El amor humano es algo limitado. En cambio, el amor de Dios expresado por Cristo es un amor que nunca se acaba. Es un amor que nunca se acaba. Y debemos entonces nosotros comprender que los problemas que tenemos son en su gran mayoría espirituales. Esa es otra cuestión, hermanos, que hay que entender. Muchas veces queremos tratar los problemas, ¿verdad?, de otra manera, como si fueran problemas emocionales, como si fueran problemas, ¿verdad?, de nuestros pensamientos, cuando son problemas espirituales, que solamente se van a resolver a través del poder y la presencia del Espíritu Santo. Pero ahí queremos, ¿verdad?, estar nosotros intentando, desgastando nuestras pocas o muchas fuerzas, queriendo solucionar a nuestra manera, a la manera humana. Así que cuando tú y yo, ¿verdad?, queramos realmente ser personas amorosas, hay que pedirle a Dios que nos ayude a cumplir esto. Porque Él entonces sí, con su amor, nos va a poder proveer todo lo que necesitamos. Y necesitas comprender, ¿verdad?, que tu relación con Dios afecta las relaciones que tienes con las demás personas. Si tú, hermano, y te lo digo con todo el amor que te tengo y que Dios también te tiene, si tú no estás bien en tu relación con Dios, no vas a poder estar bien con nadie a tu alrededor. Sea tu pareja, sea un compañero de trabajo, sea un amigo, un familiar, sea quien sea. Si no estás bien en tu relación con Dios, no vas a poder estar bien con tu relación con los semejantes. Porque de esta relación depende todas estas relaciones. Por eso es que debemos nosotros, ¿verdad?, entender que nuestra relación con Dios afecta a nuestras demás relaciones. Necesitamos sin duda el amor de Dios. Necesitamos crecer y ser personas más amorosas. Y la buena noticia es que ese poder del que hablábamos la semana pasada, que nos va a ayudar no solamente a crecer, sino a cambiar acorde al fruto del Espíritu Santo, está a nuestro alcance. Es algo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Pero necesitamos nosotros, ¿verdad?, depender de ese poder. Hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, que ese poder nos ayuda y nos ayuda para bien. Así que lo que debemos hacer, ¿verdad?, pues es entonces depender de ese poder. Por eso es que te digo, antes de que vayas a hacer estos pasos, primero por completo, entrégate a Jesucristo. Y segundo, lo segundo que debes hacer es ser una persona que toma la decisión de no considerar las faltas de los demás. Porque luego nos pasa mucho eso, ¿verdad? No, es que yo quería cambiar, pero fíjese lo que me hizo, pastor. Fíjese lo que me dijo. Me falló, me hizo, me atacó, me dijo, no sé qué. Y se agarran de ahí para no cambiar. La Biblia nos está diciendo que no hay que considerar las faltas de los demás. Hay que tomar nosotros la decisión en serio y consciente de ser personas más amorosas. Y para ello vamos a tener que dejar de condicionar el amor que tenemos por los demás. ¿Verdad? Porque es muy común que decimos, te amo si haces esto. Te amo si aquello. Te amo si no sé qué. Cuando Dios nos está llamando, hermanos, a amar de manera incondicional. No hay que condicionar, hermanos, nuestro amor, nuestro afecto hacia las demás personas. Hay que más bien comenzar a amarlos tal como Dios nos ama a nosotros, de una manera incondicional. Así que si tú, hermano, hermana, joven, el día de hoy quieres aceptar el reto, el desafío de crecer con el poder de Dios, ¿para qué? Para convertirte en una persona más amorosa, debes de ser consciente que es necesario entregarte a Cristo por completo. Pero también cambiar tus pensamientos y estar dispuesto a amar a todos de la misma
forma en la que Dios te ama a ti. Ahora yo te pregunto, ¿esto es fácil? ¿Es fácil cederle el control a Dios de nuestra vida? ¿Es fácil actuar de la manera en la que Dios espera? Porque hermano, si me pone a mí a pensar a la luz de la palabra, yo le diría, es lo más fácil del mundo. Pero es lo que más nos cuesta. Ceder el control. Dejar que Dios nos transforme, nos cambie en una persona nueva, en una persona más amorosa. Así que hermano, somos llamados, si te das cuenta entonces, a ser personas más amorosas. Pero para cumplir este desafío, pues Dios nos quiere brindar de su poder. Dios nos quiere dar su ayuda. Y nos ha dado estos pasos para que entonces, en la medida de lo posible, tú puedas ir creciendo para ser una persona más amorosa. Yo le voy a decir bien sincero, hermanos, en el norte, en la zona donde tú y yo estamos, es muy común que las personas no expresen lo que sienten. Y sobre todo si son buenos sentimientos. Los malos, oh, híjole, eso yo quisiera que no los expresáramos. Pero los buenos, ¿cómo nos cuesta expresar? Hay muchos de ustedes que crecieron sin que papá o mamá les expresara amor. Un abrazo, un beso, una caricia, una buena palabra. Pero hermanos, eso no es justificación para tú, de manera personal, no expresar amor a las demás personas. Porque si no, entonces, como dice ese refrán, te estás convirtiendo en lo que no quieres. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Que como no perdonan a quienes los lastimaron, a quienes los hirieron, se aferran a eso y no expresan el amor. Así que analiza, ¿verdad?, en tu vida. Y si tú realmente quieres tomar el desafío para convertirte y ser una persona más amorosa con todos los que te rodean, pues entonces pídele a Dios que te dé de su poder. Pero también tú cede el control al Señor para que Él te haga una persona más amorosa, una persona que está dispuesta a experimentar su amor, una persona que está dispuesta a perdonar a quienes lastimaron, una persona que está dispuesta a dejar que cambien sus pensamientos, a ser una persona que quiere actuar con amor y que sobre todo espera siempre lo mejor. Señor, gracias, Padre, porque nos desafías a través de tu palabra para ser personas más amorosas. Señor, sin duda reconocemos que muchas veces hemos intentado hacer cambios, hacer mejoras en nuestra persona, pero usando nuestras fuerzas. Y tristemente, Señor, hemos fracasado. O el efecto no ha durado tanto como quisiéramos. Y Padre, el día de hoy queremos renovar ese compromiso, tomar esta nueva decisión, pero ahora dependiendo de tu poder, para poder, Señor, ser una persona más amorosa tal como tú lo quieres. Para ser una persona realmente, Señor, que te honra en sus relaciones, amando a las demás personas. Señor, solamente te pedimos que nos ayudes y que cada uno de los que estamos aquí, que está pidiéndote, Señor, que lo ayudes a crecer, a ser una persona más amorosa, que tú vengas, Padre, y nos dirijas, nos instruyas para poder lograr esos resultados en nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que ama, pero no solamente de palabra, sino también con nuestras acciones. Ayúdanos a ser hijos tuyos, Padre, que expresan ese amor, incluso a los enemigos, a quienes nos maltratan, a quienes hablan mal de nosotros, y que siempre, Señor, seamos una iglesia que esté dispuesta a hacer el bien sin mirar a quién. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, hermano,